In progress. Entonces, bueno, ¿cómo les pareció la lectura? ¿Qué reflexiones tienen sobre lo que vieron? Ah, que en algunos casos estuvieron bien resumidos, pero es importante, sobre todo en lecturas tan cortas, eh, como que apropiarse bien de ellas, reconociendo los términos y explicando con las palabras de uno bueno, con las palabras con las palabras que sea, pero tratando de hacer entender. O sea, en estos ejercicios lo importante es hacer entender a los demás lo que uno está hablando. Bueno, algunos sí, algunos no tanto. Yo les recomendaría a todos que se leyeran el libro completo. No es tan largo, y vale la pena porque pues hay unos elementos ahí que pudieron haber quedado como medio vacíos, y que vale la pena llenar. Entonces, ¿qué opinan? Acuérdense que voy anotando ah, las participaciones, entonces el que vaya a participar dice su apellido para yo ir poniendo aquí, digamos, los puntos de participación en clase. Entonces, ¿quién opina? ¿Quién quiere empezar opinando sobre el libro? En términos generales, digamos, no lo que les tocó, sino en general. Yo tengo digamos, unas preguntas, unas ideas para generar o con el objetivo de generar algunas discusiones que pueden ser la relación entre lo político, lo geográfico, o el geógrafo, el sociólogo, otras profesiones y el arquitecto y el ingeniero. La técnica, el poder, eh, y la relación que hay entre los dos, la importancia que tiene, la importancia fundamental que tiene la economía en la sociedad actual. Siempre la ha tenido, pero hoy en día digamos que es súper importante. Alguien hablaba, creo que John, sobre la segregación. Es un tema que me interesa mucho también. Hablábamos de la ciudad policéntrica. Alguien también tocó ese tema que toca el autor. ¿Les genera algún ruido, alguna reflexión, alguno de los temas de los que he hablado? Cambiar el ¿Puedo espacio por hablar? el apellido, acuérdense. Empiezan con el apellido y gritan el apellido. Blanco. ¿Qué? Blanco Prada. Blanco, listo. Bueno, a mí lo que, digamos, más me gustó del libro Ujú. es la importancia que le da a entender, como lo dijo usted en la reflexión del lunes, que sí, que el arquitecto está arraigado al urbanismo, pero que hoy en día un poco más hacia el urbanismo ya no es tanto el arquitecto, sino un poco más a los abogados, a temas políticos. Y esas son las personas que hoy en día son las que nos hablan sobre el urbanismo y nos dan las normas y las leyes para nosotros como arquitectos partir de ahí. Y con esta reflexión del libro, pues nos da a entender que sí, o sea, es importante manejar un balance entre la economía, la política y la arquitectura y la ingeniería, pero también es importante vincularlas y entender que tenemos que trabajarlas en conjunto, porque el arquitecto necesita un sociólogo para que el sociólogo le diga, hay ciertos espacios que usted debe respetar, porque no puede poner ciertas cosas y no darle vida al hábitat. Me parece una intervención muy interesante y, y yo iría más allá. Lo que pasa es que tenemos que ser arquitectos sociólogos. Es decir, es que nosotros nos hemos dejado ganar espacios en favor la gente cree, no, la gente no cree, la gente sabe que nosotros lo que hacemos básicamente son cuestiones formales y artísticas. Bueno,
son cuestiones formales, bonitas, por decirlo de alguna manera, no artísticas, sino que lo que sabemos hacer es, digamos, hablemos de la ciudad, ¿no? Centrémonos en la ciudad. Entonces lo que sabemos hacer es andenes bien bonitos, con rampas lindas, y si metemos la mano en puentes, entonces es el puente con de colgante de no sé qué, ¿sí? Entonces nos encasillaron, nos encasillamos y nos dejamos ser actores de la forma, ¿sí? Actores de lo más bajo que les decía. Bueno, lo más bajo no en términos tan peyorativos, quiero decir, en lo más bajo de las decisiones, que es en el diseño, ¿sí? No, no es que el diseño no sea bueno, que no sea interesante. No, por supuesto que el diseño es, pero es una parte fundamental, es la materialización, pero las ideas, el pensar en arquitectura, en pensar en ciudad, en pensar en un urbanismo, el pensar en qué tipo de ciudad queremos, vivimos, esperamos, nosotros estamos absolutamente relegados. ¿Por qué? Porque en la carrera nos dedicamos a pintar, a hacer muros, a hacer puentes, a hacer calles, y no nos dedicamos a pensar y también nos dedicamos a leer normas, a leer el POT, a leer cosas que realmente nos aportan muy poco en un desarrollo más allá del hacer. Yo no sé si me entienden el tema del hacer. Sí. ¿Qué Sí, significa? señor. Que apellido, apellido, pues que no sea un sí, sino que no sea un sí porque tal cosa. Apellido. Iván, que era el que estaba hablando, a ver. Bueno, en el tema de los espacios que nos hemos dejado ganar, este, aparte de urbanismo, anteriormente un arquitecto tenía la capacidad de firmar, por ejemplo, una torre de edificios máxima de 5 pisos, si no estoy mal. Y hacía pues él también todo el diseño estructural y todo esto. Y pues con el paso del tiempo, hace más o menos unos 20 años, ya esto se relegó y lo ha hecho es un ingeniero estructural a partir de ahí, ¿no? Y ya centrándonos en el urbanismo, Eso, pienso mejor. que O sea, la reflexión pienso que qué sobre que nosotros, el hacer de nosotros, el quehacer nuestro, o por qué o a qué me refiero cuando digo que nuestro quehacer se redujo en lo urbano, sobre todo. Bueno, si no es Iván, el que quiera, Niño, o no se entiende lo que, a ver, niño, pues básicamente lo que yo entiendo acerca de lo que usted está diciendo, Carlos, es que nos dedicamos o se cambió la mentalidad de pensar en un conjunto o en una comunidad a enfocarse en el hacer algo pequeño sin pensar, digamos, en que eso puede afectar el bienestar de las demás personas, ¿sí? O digamos que estamos viendo solamente una cara de un edificio, pero no estamos viendo su alrededor ni cómo afecta ese edificio a la comunidad ni al entorno. puede Entonces, ser. entonces, Ajá. dejamos de lado, digamos, esa parte urbana y solamente nos enfocamos en construir sobre un lote o pensar sobre un lote o un pedazo o un espacio. Y creo yo que por eso muchas veces los perfiles urbanos se ven tan desastrosos, porque no hay una continuidad del mismo. Eso es verdad. Eh, ay, pucha, se me fue la paloma de lo que iba a decir. El, nos volvemos interpretadores de clientes. Entonces, nos volvemos interpretadores de qué clientes, en el tema urbano. Tratemos de centrarnos en el tema urbano siempre. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que interpretar? ¿O qué es lo que se supone que tenemos que hacer cuando hacemos un proyecto urbano, según lo que muchos de ustedes dijeron del semestre pasado? O sea, ustedes ya conocen ya hicieron proyectos de urbanismo el semestre pasado y antepasado algunos incluso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Conocer las necesidades de la comunidad primeramente, ¿no? Eso es lo que se hace, eso fue lo que hicieron, o Pues interpretar estudiar la el territorio, ¿no? normativa. ¿Desde qué Y perspectiva? analizar.
pues, o Desde sea, la de la de las economía. social, necesidades. económica, vehicular, Ajá, ambiental, exacto. climatológica. No es interpretar un texto que puede estar plasmado en la normativa o interpretar al cliente, ¿no? Que quiere que hagamos tal cosa, como decían, un concejal o un alcalde o algo así, sino que tiene que ir más allá de eso, ¿no? Entonces, en la vida real, no tanto en la academia, pero en la vida real, los proyectos parten de la interpretación de una normativa, que como hablaban también de paradigmas, pues es un paradigma en este momento y cambia, ¿no? Y cambia constantemente y además es local, es un paradigma local. Es un paradigma colombiano nada más, en ninguna parte más del mundo existen los pods pero que busca responder a unas dinámicas globales. Y eso es lo que trata de mostrarnos el libro. Es decir, nosotros ya no respondemos a unas dinámicas locales precisamente. Las dinámicas a las que nos acogemos tienen que ver con lo que económicamente o en la teoría económica se reconoce como el neoliberalismo o el posneoliberalismo, que no sé si se entiende qué significa eso. ¿Saben qué es digamos, el liberalismo? Podríamos hablarlo sin que sea el partido político, ¿no? Ah, sí iba a decir, ¿cómo corriste No, el no, no. político? Ser No se liberal, parecen, no ser se paz. parecen en nada, Carlos. No, no se parecen. No, no, No no, se nada que Ser ver. liberal es como abierto a todo, ¿no? Esa es un poco la filosofía liberal, ¿no? El ser liberal es la persona, digamos, abierta, la persona que absorbe cosas, que reconoce. Pero diferente es la política liberal o liberalizadora o algo así, que empieza por dos fenómenos fundamentales. Uno, que es la retracción del Estado. Entonces el Estado deja de actuar, el Estado se convierte solamente como en un vigilante, como en un distribuidor. Y Depende del modelo liberal, pero sí, en el minarquismo es así. O sea, el Estado se encarga de seguridad y justicia, por ejemplo. En esa corriente liberal es solo seguridad y justicia y el resto es todo por parte del sector privado. Luego exacto, ya hay entonces, otras corrientes más extremas que son anarcocapitalistas, pero bueno, hay diferentes dentro del mismo sí, modelo. básicamente en lo que nosotros estamos metidos es en la corriente neoliberal, que va más allá de lo liberal, ¿no? La liberación de las empresas públicas, el retiro del Estado, y por otro lado, la permisividad sobre el mercado. Entonces, que el mercado decida lo que pasa, que el mercado se autorregula, ¿no? Entonces, el Estado ya no regula, sino que el mercado regula y de esa manera pues supuestamente, ¿no? Hay más empleo, Hay más competencia. se distribuye la riqueza, hay más competencia y por tanto disminuyen los precios, entonces podemos acceder a muchas cosas, lo cual al final nos lleva al neoliberalismo contemporáneo y a la Carlos, pero ciudad. yo ahí quiero hacer Señor. una o sea, pequeña corrección. O sea, el neoliberalismo, lo que pasa es que, o sea, existió el liberalismo clásico, ¿sí? Que nace con Adam Smith. Entonces, dentro de ese liberalismo Bueno, clásico, él es un pensador de, o sea, él fue el de, primero, de ese él se corte. considera el padre del liberalismo. Entonces, de- digamos que empieza con la idea de que, o sea, él sí cree en el Estado y que el Estado debe ser pequeño, pero con algunas funciones. Entre esas sí, incluso ayudar a los minusválidos, en fin. Luego, eso se vio más que todo en Inglaterra, aparece el ordoliberalismo, que es el liberalismo de que usted habla, o sea, un liberalismo muy salvaje, el Estado prácticamente no interviene en nada, el primer Estados Unidos, que por ejemplo los impuestos eran del 10%, diferente a la carga fiscal que hoy en día. Entonces, el neoliberalismo surge con la idea de recuperar esos valores del liberalismo clásico. O sea, como que vieron que en el ordoliberalismo se pasaron con dejar que todo pase como decía el mercado, entonces el neoliberalismo sale con la idea de proteger un poco más a los individuos, como para que el mercado no, no se los no, no, coma. no, realmente el neoliberalismo o la ciudad neoliberal hace alusión al neoliberalismo, al consumismo, al capitalismo salvaje.
Podríamos hablar, digamos, de diferentes teorías. Digamos que Smith es un clásico, pero ya está rebasado. Y hay muchos, digamos, neomarxistas que tratan el tema desde una perspectiva, no entiendan esto como algo comunista ni nada por el estilo. Marx era un gran filósofo y hoy en día pues hay muchísimos seguidores, pero posterior a eso, digamos, está, entonces llamémoslo el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, como dice William, ¿no? Este capitalismo salvaje que es a lo que estamos abocados hoy en día, no responde a unas políticas locales, ¿no? Este capitalismo responde a dinámicas subterráneas que ni siquiera conocemos y que se basan, entre otras cosas, en el campo financiero. ¿Qué hablamos del campo financiero? Lo etéreo, ¿no? O sea, los bancos, la bolsa, no sé qué, inversiones aquí, inversiones allá, cosas que no están en Colombia, por decir, bueno, no están en Bucaramanga y casi que no, y que muchas de las cuales no están ni siquiera en Colombia. Entonces, nuestras acciones tienen mucho o nuestros sucesos tienen mucho que ver con lo que sucede en la bolsa de Nueva York, o en Londres, o en el Nasdaq, o en la bolsa de España, por ejemplo, que también nos afecta, en los cambios monetarios, en cosas que no son, digamos, tangibles y que no se deciden a nivel local. Entonces, tenemos todo esto, digamos, simplemente es a mostrar cómo eh, hoy en día el Estado decide muy poco sobre lo que sucede acá, ¿no? Acá, pensémoslo acá. Decide muy poco sobre lo que sucede con la vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda o qué intervención tiene el Estado? Laissez-faire se llama, o dejar hacer. El laissez-faire significa que el mercado se autorregule, que las empresas constructoras, el Estado ya no invierte, ya no interviene, como decía William, para... antes existía el estado del bienestar, ¿no? Hablaba alguien del Fordismo y el Fordismo era, digamos, esa producción en masa que si todos teníamos plata, si todos teníamos algún ingreso, entonces todos comprábamos y la producción en masa y había digamos, economía de aglomeración, una economía también de cercanía, entre otras cosas. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día los que ya no interesa que la gente esté empleada, esté trabajando, esté igual, los grandes capitales ganan, siempre ganan, porque si digamos están invirtiendo en X cosa en Bucaramanga y no están ganando los miles de millones que deberían, pues retiran eso de ahí y lo ponen en otra parte, dejan esa inversión suelta, la ponen en otra parte y así. Son cosas, digamos, del campo de la virtualidad y de lo más macabro, porque realmente, y quiero ser muy político en ese sentido, es decir, quiero poner mi posición, es mi posición. Hay neoliberales fantásticos y gente muy buena, y también del capitalismo salvaje que lo defienden a ultranza, pero realmente eso ha, sobre todo en estos contextos tan débiles como los nuestros, porque políticamente somos muy débiles, ha generado unas disparidades enormes y un índice, digamos, de bienestar muy bajo, de necesidades insatisfechas muy bajos, todo muy bajo. Es decir, que casi que esa relación macabra, esa relación entre la supuesta democracia que tenemos acá y que además nos vanagloriamos de ser la no sé qué de Sudamérica, con el mercado ha generado unas distancias sociales abrumadoras y absurdas que, que no permiten, digamos, un crecimiento, una reducción de la pobreza, un mejoramiento en las necesidades básicas insatisfechas, etcétera. El territorio entonces, y esto es algo que vamos a trabajar más, pero el territorio que viene siendo una relación, un ensamblaje socio-geohistórico con lo político y con lo económico, se convierte simplemente en un
en un instrumento del capital, en el que pasamos del valor de uso al valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso? Antiguamente una ciudad tenía un valor de uso, es decir, o un espacio, una casa tenía un valor de uso, estar allí, vivir allí, desarrollarse, formar una familia, sus hijos. Ese es el valor de uso. El valor de cambio es el precio, el valor, el precio, el precio. El precio, la monetarización de las cosas, ¿no? Entonces, este soporte tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso que a mí me da es para lo que yo lo uso, incluso el significado que puede llegar a tener para mí, ta, ta, ta. Y el valor de cambio es lo que lo puedo vender, ¿sí? Cuando el valor de cambio es el único que importa, entonces ya la vivienda deja de ser un derecho. La ciudad deja de ser un derecho y se convierte en un espacio del capital, se convierte en un espacio donde hacer negocios y empieza a entenderse la vivienda ya no como un lugar donde vivir, ya no, sino como un negocio. Y mucho, casi todo tiene que ver con la publicidad. Y voy a redondear ahí la idea porque no me quiero alargar, pero la publicidad, el marketing, está manejado evidentemente por las empresas, por el capital financiero que tiene el poder y que nos infunde ideas que son básicamente erróneas, como por ejemplo que hay que invertir en la vivienda, ¿no? Que hay que invertir en apartamentos, comprar un apartamento para que, porque es el mejor negocio del mundo, ¿sí? Pero en realidad eso es absolutamente discutible como mínimo discutible. Cuando ustedes tengan la posibilidad, a mí un amigo que era, bueno, de otras profesiones y con otras ideas, me decía, y compro yo le decía, no, no, o sea, estudie, haga algo, viaje, si usted, o si no tiene casa, bueno, compra. También le venden la idea, no, es que usted ya no paga arriendo, sino que paga su propia casa. Cuando la termine de pagar, ya qué importa si ya se tuvo que haber muerto. Pero eso lo cohíbe porque no puede trastearse, porque no puede vivir en otro lado, porque no hay movilidad, porque le limita muchas cosas de la vida contemporánea, que no es quedarse en una casa para toda la vida, etcétera. Bueno, en fin, en países desarrollados, en países ricos, digámoslo más bien, la vivienda estatal destinada al arriendo es fundamental. O sea, hay vivienda de interés social, como la llamamos acá, pero solo para arrendar. Y es súper interesante porque además uno puede ser usuario de una vivienda de interés social, es decir, llamémonos pobres o clase media baja, lo que sea, y entonces es usuario de una vivienda de interés social, pero no quiere decir que siempre se vaya a quedar ahí. Entonces usted en algún momento, cuando ya dice, no, pues es que este barrio ya me queda pequeño, tengo más plata, entonces me quiero ir a otro lado. Ahora vaya, venda esa casa o ese apartamento, no sé qué, y trasládese. Mientras que si usted hubiera pagado un arriendo pequeño, obviamente subsidiado por el Estado, cuando usted era pobre, cuando usted tiene dinero, puede acceder a otra cosa y a otro mercado y etcétera. Y en fin, entonces el marketing que no es solamente RCN y Caracol, son las vallas publicitarias, son los bombardeos en YouTube, en todas partes hoy más que nunca, nos dicen lo que hay que hacer, pero eso que hay que hacer es para beneficio de HG, de Marval, etcétera, ¿no? O sea, ellos venden sus apartamentos, ¿no? Entonces se los venden 100 millones, un apartamento que costó 30 o 40 hacerlo. ¿Sí? Se los venden a 100 millones y se libran del problema. Y para ustedes vengan a Piedecuesta, los que no vivan en Piedecuesta, vengan a Piedecuesta y vean los edificios nuevos que hay. Y vean, se vende, se arrienda, se vende, se vende. Porque la gente compra con la idea de que es un negocio, las constructoras se lavan las manos, se ganaron la plata, así sea mentira, o sea, así sea a partir de un préstamo. La gente saca un préstamo y la inmobiliaria ya tiene la plata. Si no, tiene un soporte, un seguro, etcétera. Entonces, es un gran negocio para las inmobiliarias hacer apartamenticos acá, y venderlos como la inversión. Para mí, por ejemplo, eso es buenísimo, porque yo tengo otra perspectiva de la vida, por lo menos en Bucaramanga, que no es mi lugar de origen, que no es mi lugar, pues quién sabe hasta cuándo será,
en el que yo vivo donde mejor me parece. Entonces, hay muchísima oferta de arriendo. Y la mayoría de estas ofertas de arriendo, gente desesperada por arrendar, porque compraron casas acá o apartamentos y no las arriendan o no al precio que ellos quieren y la oferta es muy grande y cada vez más, ¿no? Hay un gran sector que están construyendo pequeños apartamenticos, o sea, múltiple oferta y la gente los compra y ellos ya listo, el negocio quedó librado. Aparte de que las ganancias son groseras, literalmente son groseras, las ganancias que tienen las inmobiliarias y las constructoras que no repercuten la generación de trabajo por si a alguien se le ocurre pensar, no, pero es que los ricos son los que dan trabajo. Eso es un absurdo. Eso es parte de lo que nos venden como que no, es que la gente rica es buena porque da trabajo y tal. No, pues da trabajo a tres personas, les paga 3 pesos y ellos se ganan 300.000 millones de pesos. Entonces eso, digamos que es por eso les digo que es una posición política y no todos tienen que estar de acuerdo con esto. Lo que pasa es que yo en este espacio pues doy mi idea de lo que está pasando y ustedes reflexionen a ver si les parece que sí sucede, que no sucede, que bueno, en fin, negocios como estos de la inmobiliaria podrían ser interesantes, digamos en Piedecuesta, lo que les estoy diciendo, de pronto entre 40 50 años, que Piedecuesta sea un parte de Bucaramanga, por decir algo. Entonces ahí sí, pero dentro de 50 años yo no estaré, por lo menos. Y los que podemos comprar casa, que normalmente no tienen 20 años o 15, pues tampoco estarán. ¿Sí? Entonces ahí hay una problemática que es lo que me interesa que miremos reflexivamente, que miremos críticamente, porque como diría Masi, y son los autores que les recomiendo leer, Doren Masi, Saskia Sassen, Amartya Sen, digamos, genios de la filosofía contemporánea en términos del capitalismo, del liberalismo, de todas estas cuestiones que estamos hablando. Em, Se me fue la paloma. ¿De qué estaba hablando? De Los Marcia, que de recomiendan. Masi, De los autores, sí. de los autores Más, del libro. pero antes de los autores, evidentemente. Que cada uno puede tomar una, digamos, determinación y puede entender lo que le parezca o lo que no le parezca. Si ustedes ven, acceden a foros y a todo lo que hablan, digamos, los pensadores contemporáneos sobre la ciudad misma de hoy, pues verán que eh, la realidad es evidente, ¿no? Y es difícil de verla desde otras perspectivas, pero bueno, cada uno que se forme su idea. Eh, Carlos, sí, señor. No, pero apellido, Rojas, Neider Rojas, Rojas. con respecto a lo que dice, bueno, acá noté algunas cosas, pero Sí, entonces, si usted dice, ¿cierto? Que en algunos países donde funciona, por ejemplo, la vivienda subsidiada, esa vivienda es pagada por impuestos de otra gente que trabaja para pagar esas viviendas. Entonces, esos impuestos sería gente que tiene que trabajar igual para que otra gente viva donde ellos ni siquiera pueden, o sea, tienen que pagar algo que ni siquiera ellos están utilizando. Aparte que eso generaría otra serie de reglas y normas y pues si normas más estrictas, pues hay más corrupción o entre más normas o entre más poder tenga el Estado, más corrupción va a haber porque más personas intervienen en el proceso. Entonces, por eso, primero que hay como una corrupción desde el principio del crear la ley y pero bueno, luego pero no te desvíes del tema porque me parece interesante que dices que los arrendamientos los pagan, las viviendas para arrendar las pagan otros, ¿sí? sí, Evidentemente. Y las viviendas de interés social para vender también también, las pagan otros. Entonces, sí, tu ¿no? opinión es que no debería haber vivienda de interés social, ni arrendada, sino que cada uno compre lo que pueda.
pues dependiendo pues, del cómo el pensamiento, no sé cómo piensa usted, No, yo, no, no te yo, preocupes, no te preocupes que aquí no hay posiciones vetadas. Puedes decir, además, si yo no estoy de acuerdo, te lo voy a decir y te voy a decir por qué y ya, pero frescos, no pasa nada. no, pues yo creo que primero hay dos errores. Primero, en el concepción del cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando se hizo lo del COVID, que empezaron a dar plata, un subsidio, que hubo un dinero que se perdió, que hubo gente que retiró plata y a la final, pues, no estaban registrados, ya estaban muertos. Creo que si pasaría eso con viviendas arrendadas, podría pasar lo mismo o podría pasar igual si la totalidad la pagáramos nosotros, ¿sí? Entonces, creo que primero hay un error ahí en la base de todo y ya luego que después, por ejemplo, personas que trabajen, sí, entiendo que hay personas que necesiten la ayuda o que sí, pero entonces no sería algo espontáneo, sino algo impuesto por el gobierno. O sea, no es una ayuda al que yo quiero, sino que la persona tiene que pagar los impuestos para que otra persona viva donde, pues, tiene lugar. No sé si se entendió Además, el Carlos, concepto. mencionar que yo también, bueno, usted habla de muchas cosas, en muchas estoy en desacuerdo, pero a vivienda, que es lo que nos incumbe hoy, eh, algunas cosas. Cuando usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la vivienda social de los países desarrollados, hay que entender que esos países vivieron procesos económicos que Colombia aún no ha vivido y tampoco tiene intención de vivir por cómo van las cosas ahora. Entonces, esos son países que desarrollaron una riqueza, o sea, desarrollaron una base económica tan alta que a pesar de tener una carga fiscal, es decir, unos impuestos tan altos para subsidiar el estado de bienestar, que es lo que tienen ellos, porque viven en socialdemocracia, eh, para subsidiar el estado de bienestar, ellos aún pueden hacerlo y seguir viviendo cómodamente. Colombia, por ejemplo, también vive en un estado de socialdemocracia. Sin embargo, nosotros no hemos pasado por el proceso de ordoliberalismo que yo le mencionaba anteriormente, que hizo que esos países se desarrollaran económicamente. O sea, Colombia empezó al revés las cosas. Empezamos por el resultado antes del trabajo. Esos países trabajaron, generaron riqueza y con esa riqueza empezaron a repartirla para que vivieran todos mejor. Colombia hace Pues al eso, revés. eso es Entonces, por absolutamente eso no funciona. mínimamente discutible. No, sí, La riqueza de los países ricos no viene de los países ricos y de su trabajo, viene de la explotación de las colonias y de la de la explotación transformación, actual. no, de la transformación de la materia prima que nosotros poseemos. Es decir, por ejemplo, Colombia, todos crecimos Actualmente, ¿no? diciéndonos, es un país rico. Actualmente indirectamente No nos por eso, explotan y antes nos explotaban pero directamente. sí, pero me refiero que es porque hay una concepción errónea de lo que significa trabajo y lo que significa riqueza. Por ejemplo, nosotros todos crecimos con la idea de Colombia es un país rico, lleno de esmeralda, oro, café, Ajá, dos mares, en fin. sí. O sea, pero por eso Colombia no es un país rico. ¿Sí me entiende? O sea, Colombia tiene recursos naturales, sin embargo, eso no significa riqueza. Un país como Japón, por ejemplo, que no tiene ni la mitad de recursos naturales que tenemos nosotros, es Ujú. muchísimo más rico. ¿Por qué? Porque ellos transformaron esa materia prima y produjeron bienes que las personas estaban interesadas en comprar. Es decir, ellos Ajá, trabajaron la materia prima y gracias claro. al trabajo lograron producir productos que nosotros decidimos comprar y por eso ese país se enriqueció y nosotros seguimos pobres. Pero es que, William, tú lo hablas como si fuera una decisión propia. Nosotros decidimos no ser, nosotros no decidimos ser pobres, aunque yo no voy a defender a Colombia ni nada, al contrario. Yo estoy, o sea, bueno, ya creo que todos conocen mi posición sobre, creo que hablamos Pero lo de que defiende más de lo que cree, lo defiende más de lo que cree sin darse cuenta. no, Pero bueno, es una explicación, simplemente, es que nosotros, o la gente no decide ser pobre, la gente no decide ser bruta, por pero sí decirlo de se alguna puede manera. fomentar la pobreza, pero sí se puede fomentar la Claro, pobreza claro, pero ¿quién la a fomenta y por través qué la fomenta? el Estado puede ¿Por qué fomentar la la pobreza, fomenta? ¿Por qué la fomenta? porque el ¿Por gusto? Estado, ¿Porque le gusta estar rodeado de pobres? no porque eso le permite hacerse más rico. O sea, Ah, ¿qué le explico? bueno, Vamos eso a es hacer una otra idea. cosa. Estamos de acuerdo, por eso estamos de acuerdo que eso no es liberalismo, por cierto, eso es mercantilismo, es diferente. Pero bueno, estamos de acuerdo que en Colombia digamos que los políticos o la clase política tiene mucha plata, todos los demás colombianos no la tenemos. Ahora, lo que hay que entender es que los políticos viven del trabajo de los demás colombianos.
Sí, ¿sí? O sí, sea, políticos y listo. constructores y hay Pero eso es mucha gente, mercantilismo. O sea, hay un pequeño paréntesis, una cosa que usted mencionó sobre la pero vivienda. ¿qué relación hay? La respuesta del liberalismo a ese problema es que o sea, que en esos casos no es libre competencia. Es decir, si un político está aliado con un constructor, por ejemplo, eso no es Claro, libre competencia, es mercantilismo. Entonces, la solución claro, es que, del liberalismo es entonces que el político no, o sea, el constructor no puede comprar un favor que el político no le puede vender. Es decir, si hubiera menos intervención estatal, si el político tuviera menos decisión sobre lo que se puede construir y no se puede construir, el que quiere construir tendría que poder construir a través de la competencia, no a través de comprarle el favor a un político. Entonces, en todo caso, la solución sería menos intervención estatal, a diferencia de no. mayor intervención estatal. Y Bueno, lo que lo bueno, esa es, demuestra, pero es que hay ujú. pruebas empíricas, o sea, los países que mejores están, ¿sabe cuál es el país con menor pobreza de Latinoamérica? Seguramente Chile. 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 Chile es el país, tiene 7% de pobres. Chile tenía 50%, igual que nosotros tenemos 50% de pobres. Entonces ellos tienen menor pobreza, pero por ejemplo tienen mayor desigualdad. Lo que pasa es que Chile fue el país que mayor política de libertad económica Chile es aplicó. el único país en el mundo que todo el suelo está liberalizado. Todo el suelo. O sea, ellos se regalaron y se vendieron totalmente. Pero es que tú estás mezclando discursos, Sí, porque sí, ahí mezclé cosas, ahí me una perdí. cosa es la corrupción, otra cosa es la debilidad del Estado, otra cosa es la debilidad de las instituciones, de la gente, la cultura sobre todo. Y bueno, pero muy Es bien, muy ahí que chévere. me perdí. No, Eso que está me muy distraje. bien. Entonces, Ajá. esos países tienen el poco estado que tienen, lo tienen. O sea, uno, ya crearon la riqueza por lo que pueden mantener el estado de bienestar. Cierto. Dos, la política, o sea, cuando hicieron la política lo hicieron con sistemas liberales y una de las partes importantes del sistema liberal es que haya división de poderes. Entonces, como la división de poderes está bien marcada y el Estado que tienen educaron a su población para que fuera eficaz, por ejemplo, la corrupción no se permite, o sea, hay mucho menor índice Hay de corrupción, menos. Sí, por por lo que la supuesto. plata que entra, pues entra, digamos que se usa, Sirve. Sí, se usa. Sí, 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 sí. funciona. Entonces, por eso es que ellos se pueden permitir tener todas estas cosas que en Colombia no son Claro. posibles hacer. Yo, sí, sí, no, no, es que yo Pero no no por las estoy, mismas razones, no son por las mismas razones, o sea, estoy de otras razones que no di yo, son pero diferentes. Las mm, razones que el Estado debería intervenir más y que hace falta más estado de bienestar, la mía es toda la contraria, que es no, aplicar lo no, que no, hicieron no, esos no. países para que haya Oye, un menos. minuto. Ah, Sí, claro, pucha. Bueno, ya en 2 minutos los convoco nuevamente. Gracias. Chao.